La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola amigos escobuleros, bienvenidos a esta edición veraniega especial de La Escóbula de la Brújula. ¿Os habéis preguntado alguna vez de dónde surgen los mitos vampíricos y el porqué de la obsesión con la sangre? Desde épocas primitivas, el hombre relacionó la sangre con la vida como principio generador de la existencia. Y la verdad es que no podía ser de otra manera. Todo a su alrededor, cuanto menos, le inducía a pensar que sin sangre no era posible la vida. De hecho, él mismo nacía mezclado con sangre y si se desangraba, perdía la vida. Por lo que no nos debe sorprender que le otorgara un valor mágico. Así, tanto en las antiguas civilizaciones como en los pueblos de tradición, se fueron desarrollando diferentes rituales relacionados con la inmolación y el derramamiento de sangre de seres humanos y animales. Ya con el paso de los siglos, los rituales mágicos religiosos se fueron ampliando, manteniendo siempre la concepción de que la sangre era vida y que la vida era sangre, hasta llegar al convencimiento de que su uso era de vital importancia para curar enfermedades, aplacar la ira de dioses y demonios o establecer todo tipo de pactos con los poderes celestiales e infernales. De este modo, la magia roja, es decir, la magia que conlleva el derramamiento de sangre, se convirtió en una práctica habitual y fundamental en la historia del hombre, y este hecho se refleja en sus mitos y leyendas. Dada la importancia del tema, en la tertulia de hoy vamos a debatir sobre el poder de la sangre, su relación con los ritos y mitos y la trascendencia que se le otorga hasta en sociedades secretas en la actualidad. Así que, queridos amigos, una semana más arrancamos los motores de los especiales de verano de La Escóbula de la Brújula. ¡Comenzamos! Since you've been here, and I know that you can love me, and I know I have to hurry, and I know I can't. Muy buenas, maese Juan Ignacio Cuesta. ¿Qué tal, caballero? Pues aquí andamos, en estos madriles calurosos y absolutamente tórridos. Muy buenas, don Carlos Canales. Buenas, buenas, sin más. Buenas, es un calor que no veas. Vale, aquí no está bastante. tanto. No, aquí dentro está bastante bien, ¿eh? Hombre, el aire acondicionado ayuda. Estamos muy bien. Muy buenas, don Manuel Berrocal. Muy buenas, aquí estamos. Hoy he salido un poco del ataúd para venir aquí a charlar un ratito. Así, no, bueno, ya, ahora veremos si estás fuera o dentro del ataúd. Como Dalí. Don Miguel Salas, ¿qué tal, caballero? ¿Qué tal? Aquí estamos con nuestro vasito de sangre fresca. Sí, pues a eso, oye, ¿alguno de vosotros, y ahí no vale eso de probar la herida y esas cosas de cuando uno se hace lamerse las heridas, ¿alguien se ha puesto a probar sangre? Yo la morcilla me encanta, tío. La morcilla. ¿Sangre de caballo? Hombre, la sangre ha sido uno de los platos más típicos de este país. La sangre frita. Y bueno, no, perdona. Y no solo la sangre frita, ¿eh? La filloa de sangre. O sea, vamos a ver, la sangre ha sido un medio de alimentación muy importante e incluso tenía una característica, que es que era muy barata. En los mataderos te la regalaban. Exactamente. Entonces, claro, tú ibas con tu cubo directamente, te le llenaban de sangre y luego ya, eso lo podías hacer en estofado, en no sé qué, o sea, y yo he comido mucha sangre de ese tipo. Bueno, más aún, fíjate, cuando en España todavía no se había descubierto, bueno, lo que era la streptomicina, que se descubrió en 1943, pues era, como tú dices, era muy normal que muchos enfermos pues fueran, sobre todo enfermos de pulmón, fueran a los mataderos a recoger sangre caliente de claro. Caballo. Entiende que es que era un alimento pero además muy bueno. Además lo recomendabais los médicos, ¿eh? Claro, claro, es que estás hablando de un alimento directamente con una cantidad de proteína bastante importante y luego a nivel de vitaminas, hierro y demás y tal, tiene muchos elementos, con lo cual era de lo más
euforizante para cierto tipo de Fíjate que enfermedades. curioso, sin embargo, como vamos a hablar luego del poder, que los romanos consideraban que la sangre era comerla algo de bárbaros. De hecho, ellos señalaban como cosa rara que los cántabros, por ejemplo, vieran sangre de caballo, o que les repugnaban las morcillas, que consideraban que era un alimento propio de los germanos, de pueblos bárbaros del norte. Entonces eso de que mezclaran sangre con cebolla y cosas así, parecía una cosa bastante repugnante. Comerla, luego lo hablaremos, ¿no? Pero comerla no, pero sin embargo sí que hacían un montón de rituales en los que eran los baños de sangre, por ejemplo, la criobolia, la taurobolia, etcétera, etcétera, en la que, se bañan verdaderamente en litros y litros de ya sangre. Veremos que algunas culturas tenían, como vamos a hablar del poder que tiene y la simbología, para muchas culturas la sangre era fundamental. Uh-huh. Tú que has vivido, Miguel, por países asiáticos, ¿ahí cómo se ve el tema de la sangre? Pues lo cierto es que yo no me he introducido demasiado en los rituales propios de la zona y demás. Sí tengo algún amigo que está muy metido en esto del taoísmo ritual, pero no sé ciertamente hasta qué punto. Si es cierto, por ejemplo... ¿En la gastronomía se incluye? En la gastronomía se incluye, desde luego. Hay un tofu de sangre, que es este tofu, que es esta leche hecha de soja, que la mezclan con sangre de... Pues no sé si... me imagino que será de cerdo, que es lo que toman allí más, y hacen un tofu de sangre que es muy famoso y por lo visto muy rico. Yo no lo he probado, claro. Yo te puedo dar fe que está exquisito. Sí, tú también lo consumes. Por eso digo lo de el ataúd y esas cosas. No sé si estás dentro o fuera y además... Por cierto, no quiero decir nada. Avisamos ya en la otra tertulia que Manuel siempre venía de negro y hoy ha venido de rojo. Para camuflar mejor las heridas. Por eso digo. Que yo no sé si guarda relación con el programa. No sé qué habrá desayunado, que ha pensado que ponerse de rojo es mejor que llevar babero. A ver, maese. No, vamos, yo en mi caso particular lo único que puedo decir es que con el nivel de castañazos que me meto y tal, mi propia sangre constituye un auténtico autoalimento en muchísimas ocasiones. Te vas lamiendo luego. A ver, se lamen las heridas, ¿y qué le voy a hacer? No, es que fijaros... Estás en el campo, Sí. te comen las hormigas las piernas. Te empiezas a rascar, empiezas a sangrar la pierna como... Pero tú, ¿qué campo vas? Pero tú no estás en el sur de Madrid, vas del Amazonas, pero estás escribiendo. Joder, es que es increíble, tío. La marabunta. A ver, fijaos una cosa importante, el detalle de lo que has dicho de la mancha. Fijaros hasta qué fuerza simbólica tiene la sangre, que en cine moderno, la sangre del xenomorfo del alien, que es ácido, que ahora podemos cayese aquí, haría un agujero en el suelo del estudio, o no sé, o Chuck Norris, cuando fue por primera vez a hacerse una transfusión, pidió un cubo y un cuchillo. Bueno, pues la importancia simbólica... Ya decía yo que no saliera Chuck Norris. En este caso es un símbolo simplemente de lo que es el poder. Es decir, ¿qué mayor poder de fuerza que decir yo no me hago una transfusión normal, yo me arranco media vena, que total da igual? Es decir, es la demostración total del poder, porque la sangre, como has dicho al principio, es el elemento simbólico de los pueblos primitivos asociados a la vida. Claro. Ellos eran conscientes de que si se perdía, tú te morías. Pero también tiene una componente mágica importante. No olvides que los pactos importantes, por ejemplo, en la tradición demoníaca, con el diablo tienen que ser firmados con sangre, que los pactos entre de honor, pues también se tenía la costumbre de cortarse... Os voy a contar... de hacerse una pequeña herida en la muñeca y mezclarla con la sangre del otro, y eso era, eso... Te voy a contar una anécdota de mi mundo friki. Sí. Os voy a contar una anécdota de mi mundo friki, pero profesional. Hace unos años, en un tema de abogados, yo tenía que ver un cliente, tenía que ver a un señor que, en nombre de un cliente, era un tema muy raro, era un tema de intereses. Pero, el tema es de abogados. Sí, pero oye, real. Que el programa va de sangre, no de vampiros, ¿no? No, va del poder de la sangre. Bueno, sí, vale. Va del poder de la aceptamos, sangre. aceptamos. Del poder de la sangre. Y era un caso muy raro, es decir, digamos que había algo muy parecido a lo que llamaríamos usura. Bueno, el caso es que yo quedé con él en un sitio, además en la Gran Vía, un sitio totalmente normal. Yo iba vestido con traje, totalmente normal. Le enseñé mi tarjeta, la suya. Y cuando empezamos a hablar, pues surgió un tema sobre garantías, que es lo que iba a hablar. Yo tenía preparado una especie de escena a propósito, porque a veces cuando tú descolocas a la gente completamente, es muy importante ver la reacción. Y sobre todo porque a la gente, y además es inevitable hacerlo, tú la tienes tendencia a valorar de manera normal por cómo la ves. Y lo que significa para ti cómo lo ves. Yo representaba una imagen totalmente convencional. Entonces, un momento que le digo, pues ya está todo perfecto, tal, y le digo, ¿y garantías? Y él dijo, no, garantías, hombre, no podemos dar garantías hipotecarias, pero ahí está mi palabra, está el contrato, tal. Digo, no, si no se preocupe, no voy a exigir gran cosa. Entonces saqué un botecito como los que se utilizan de muestras de perfume, sí, y una aguja. Yo le importaría una gota de su sangre. Dice, ¿cómo? Dice, sí, como le pincho el dedo y me dejo una gota de su sangre. Entonces el tío le cambió la cara. De repente, pero eso es una gilipollez. Digo, pues con esa gilipollez, ¿qué más le da? Déjeme una gota de su sangre. Le pincho el dedo y echo una gota.
No se firmó nada, se murieron de miedo. Literalmente. Pero literalmente, o sea, no dijeron nada y me pensé, este tío está como una puta cabra y se largaron para siempre. Pero es decir, pero el ejemplo fue bueno, a ver, porque no me extraña, ¿eh? está hecho a propósito. No, era una escena rara, pero yo quería proponer una escena rara. Vamos, es de Tarantino. No, es Total, una total. cosa más cómica en el fondo, pero que es verdad que la sangre, el concepto, puedes pedir cualquier otra cosa. Puede asustarles o no, se pueden cabrear y te pueden partir la cara. No, pero esto es tan raro, tan extraño y tan fuera de lo que se esperaban en el diálogo normal, que decir que eso ocurre solo porque la sangre tiene otra simbología. Claro. Otro elemento adicional que hace a la gente dudar, porque no tiene lógica en principio. ¿Para qué coño querrá este tío? Si tú- Además, si- ¿pero qué vienes la escena si con, tú- con el botecito de muestra del perfume? Si le pides que te pases que se pase un palillo por la Claro, boca para nada. coger o un trozo de uña, no se igual. asusta tanto. Pero la sangre es verdad que tiene esa fuerza simbólica Bueno, de la vida, ¿no? Lo que pasa es que la él vida. dice que iba vestido normal, pero claro, entre Iba con capa. el hueso atravesando la nariz, las plumas y demás, el aspecto que llevaba, pues el otro se acojonó un poco, ¿no? A ver qué... Pero Un vestido azteca hecho con la piel de un enemigo. existe un elemento que es profundamente antiguo en el tema del uso de la sangre. Precisamente hoy venía leyendo en el metro, según me acercaba a nuestros estudios, el principio. Bueno, pues me ha dado por ahí de leer el principio de la rama dorada. ¿Qué es lo que lee todo el mundo del metro? Sí. Vamos, que es lo que lee todo el mundo de la rama dorada, es el principio. Bueno, pues este es uno de los ritos sangrientos a lo largo de la historia por la importancia que tiene, porque el principio de la rama dorada, si lo conocéis, sabéis que era la obligación que tenían los sacerdotes del lago de Nemi, los sacerdotes de Diana de Aricio, que tenían la obligación de matar a su predecesor, para ellos ocupar ese puesto hasta el momento siguiente en que otro lo tenía que matar a él. O sea que había que tanto el sacerdote como el rey eran personajes que tenían que morir en rito cruento, ¿no? Porque posiblemente en el pasado esos ritos de la sangre tenían una importancia capital a la hora de entender un poquito la cultura de todos Qué aquellos gran sistema pueblos. para filtrar el nivel de Claro. políticos español actual. Debería, Lo que iba bueno, a decir, hemos españoles y perdido. de medio mundo, Hemos no nos perdido equivoquemos, ¿eh? buenas costumbres. La raza degenera, como Y se además suele no habría decir. que pagarles esas pensiones, todos No, son no, ventajas. claro, esto sería básico, ¿sabes? Bueno, pero yo creo que para empezar tú ahí has dado en el clavo, Maese, en cuanto a que precisamente el poder de la sangre, hay un aspecto mágico que se ha visto desde el hombre primitivo y que bien se utilizaba en sacrificios humanos, se utilizaba, digamos, incluso se llegaba a beber la sangre del enemigo tras la victoria, también se utilizaba incluso, aunque hay parte, la sangre, yo no sé si la podíamos incluir dentro del canibalismo, posiblemente sí, pero como ritual, por ejemplo... Dentro de la parte de bebida, en vez de... Sí, sí, no, perdona, pero es lo mismo, es un producto humano. Sí, sí, es sí, que claro. igual, a ver, la gente Sí, se sí, cree sí. que se comen las uñas o los padrastros y no es caníbal. Pues sí, lo siento, también es caníbal. Es Pero así no la cosa. solamente el poder de la sangre humana, también la sangre de los animales siempre ha tenido una componente absolutamente religiosa. No olvidemos el sacrificio, los sacrificios, por ejemplo, en los lugares altos de los corderos, en la cultura Cristiana, judía cristiana, claro. Mitraica. Judeo-cristiana, pero Sí, sí, no, ahí has dado en la parte mitraica, ya era la así, sí. parte judaica, también la parte mitríaca, por ejemplo, los ritos de Mitra, que precisamente nosotros somos un producto, esto es una cosa curiosa, de una decisión política que hubo en un momento dado para decidir entre que la religión del imperio fuera la de Mitra o fuera el cristianismo. Si llegase a la de Mitra, pues seguramente hubiéramos tenido, si hubiéramos seguido tenido otra historia. sacrificios Bueno, humanos, no, pero es que además si no hubiera decidido Teodosio, más bien su mujer, Santa Elena, se hubiera decidido por el cristianismo, ¿no? La iniciación mitraica incluía además un bautismo de sangre, es decir, se situaba al iniciando bajo una parrilla, encima de la parrilla había eso un era el toro y taurobolio. sí. Era el Hombre, siempre ha taurobolio. estado el sacrificio y se ha utilizado el sacrificio como vía expiatoria. Es decir, Vamos a ver, es para... que lo que tenemos que determinar de alguna manera es que la sangre es, como elemento de vida que es, está asociado directamente a todo lo que es la propia vida. En nuestro mundo occidental no lo entendemos mucho, pero cuando habéis comentado antes el taoísmo, en el taoísmo, claro, se establecen tres vías principalmente de lo que es
el movimiento en la vida, que es la sangre, la linfa y la energía. Esa energía del chi en un momento determinado. Las cuales se mueven por 3 canales paralelos y que se interrelacionan entre ellos. El taoísmo te establece que el chi es el que da la fuerza a esa sangre y la sangre da la vida y la vida se limpia por medio de la linfa. Ese movimiento que nosotros le hemos perdido completamente, que estaba realmente en las antiguas tradiciones, sobre todo griega y romana en la medicina, que le hemos perdido totalmente, es algo que explica en cierto modo ese valor. ¿Por qué? Porque si tú tomas la sangre, realmente lo que estás tomando es la energía de la persona. La energía de vida. No en ese sentido, pero el tema de la sangre de Cristo y la comunión católica cristiana sigue exactamente igual. Es que es lo mismo. Claro. La mayoría de todas las religiones, vamos a ver, si nos cogemos todas las afroamerindias, tienen la característica de que, ¿en qué se fundamentan? En la energía de la sangre, por base. Tú eres iniciado, ¿y cómo eres iniciado? Dándote en un momento determinado esa energía que tú vas a recibir de tu pae, de tu cabeza, de tu cabalgadura, como lo queramos llamar, dependiendo de las diferentes religiones, por decirlo así, y tú la vas a recibir a través de ¿qué? De un animal que te presta su vía de energía, su sangre, para que tú te inicies dentro de ese. Ahí vienen los sacrificios rituales efectivamente, de animales. Tú, si te tienes que iniciar, lo siento, te bañan en sangre. ¿Por qué? Porque es que ese animal está ofreciendo su camino de la energía mística para que te entre a ti a través de esas. Es verdad, mira, el bautismo de la caza mayor, de untar en sangre a la persona que mata su primera pieza. Todas esas cosas son restos de tradiciones anteriores que han quedado más de tipo social, seamos sinceros, pero que realmente la energía, o sea, la iniciación en la mayoría de las culturas siempre se ha realizado a través de la sangre, porque la sangre te da esa energía, ese contacto con la divinidad, con tu propia divinidad, que quede claro, no otras divinidades extrañas. Sí, que eso ya se ven en otras religiones. Claro, eso ya es otro tema. Pero estamos hablando con tu propia divinidad para ser tú iniciado y tú preparado. Claro, hay religiones que te lo mantienen de forma totalmente real y pura y demás, es decir, te bañan en la sangre del pollo, y hay otras que lo hacen de manera simbólica. Como puede ser el catolicismo, la sangre de Cristo a través del vino, por ejemplo. Pero en su día, claro, se utilizaba la sangre. Pero no olvidemos que aunque se esté utilizando la sangre, la fórmula es bien clara y bien definitoria. No deja de ser una fórmula mágica. Es decir, y esta es la sangre que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. O sea, que realmente... Claro, es que esa es otra de las partes importantes del sacrificio o del rito de sangre, y es la de expiar los propios pecados, de la purificación y la de, digamos, unirse nuevamente o digamos, volver esa, entre comillas, amistad con Dios, ¿no? No confundamos, vamos a ver, o sea, eso es una concepción católica que hoy en día tenemos. No, pero los antiguos griegos también lo hacían. No. En el proceso mágico tú lo que haces es un renacimiento. Y la sangre te renace. No espías nada. Porque, vamos a ver, el concepto de pecado es un concepto católico y actual. Entendamos. Es un concepto que no ha existido en la historia, que hoy hablamos de ello como si fuera algo básico, pero que no, si no ha existido nunca. Los pecados no eran conceptos establecidos. Había unas normas y los dioses tenían unas características. Eran buenos o malos dependiendo de las circunstancias. Y hombre, los hombres eran pero yo no buenos y estoy... malos. A ver, Pero tú estás utilizando pecado, el término pecado, que es un concepto cristiano. Totalmente. Pero, por ejemplo, el tener una falta... Pero tener una querer, falta tú la pagabas en un momento determinado con lo que fuera, ¿vale? Pero tú la pagabas, ¿me entiendes? Con un elemento físico, no existía un elemento espiritual. O sea, tú tenías una falta y tu pago era que te echaban, por ejemplo, pero era un pago físico. O tenías que sacrificar X animales, o tenías que un pago económico, o tenías que conseguir la sangre de tantos enemigos. Claro, pero estás estableciendo un pago. Tú pagabas. Nosotros no pagamos por nuestro eso. Nosotros llegamos, se lo soltamos al cura. Bueno, algunos y el cura sí que nos pagan. limpia.
para que les despiden bueno, los pecados? no vamos a entrar en razones políticas. No, es religiosas, a lo largo de la historia. Pero bueno, lo que yo me refiero, por ejemplo, cuando tú tú entras en un proceso iniciático, realmente tú no estás expiando pecados, tú lo que estás es renaciendo, que es el concepto. Y la sangre te renace, te reorganiza, te trae nuevamente a otro mundo diferente en el que estabas. Claro, porque cuando has nacido en sangre. Claro, entonces, es que ese es el un símbolo. elemento del nacimiento. Claro. Cuando la mayoría de las tribus antiguas, cuando la persona moría, ¿qué le hacían? Le enterraban. ¿Y con qué le enterraban? Con sangre. ¿Por qué? O tierra roja, que Tierra es un roja. símbolo. ¿Por qué? Porque lo que estaba facilitando era otro renacimiento donde fuera. No vamos a entrar en eso. O sea, que es que estamos hablando de eso. El concepto de la magia, nosotros es que tenemos un poquito, y en ese aspecto, cuando hablamos de magia, nos queremos que hablamos de esa magia tipo Harry Potter. Vamos a ver. La magia es un concepto muy sencillo, y es la vida. Punto. No hay más magia. Desde que la magia se establece, todos los procesos mágicos que se establecen a lo largo de la historia, hasta que llegan a un siglo XVIII, XIX, donde empezamos ya a creernos que somos Superman y que somos Harry Potter en procesos mágicos de ciertos tontos del culo, y perdón por la expresión, lo que estamos hablando es del proceso de creación de vida. La única magia verdadera que ha existido es dar la vida. el dar la vida. Entonces, estamos hablando Y la de sangre es la dadora de vida. Y la sangre es la mediadora de la vida. Bueno, sí, pero... Cuidado, es que ese es el tema. Claro, sí, es la Entonces, mediadora. Lo que sí que es curioso es que, por ejemplo, los antiguos humanos, el hecho tú atraviesas o derramas sangre de una persona viva y la sangre emana. Si el animal o la persona ya está muerta, como no hay el movimiento cardíaco, la sangre no emana de la misma manera. Claro. Con lo cual, era lógico que ellos pensaran, pues eso, o sea, es decir, la sangre es la que está dando la vida, en la sangre está la vida. Sí, pero lo estaban pensando de un modo erróneo. Hasta prácticamente Miguel Servet, lo que se pensaba es que la sangre formaba parte de los 4 humores. Sí, exacto. Efectivamente, formaba parte de los 4 humores y era uno de los 4. Porque luego estaba el humor, creo que era el humor de la bilis, el humor negro y... Ahora mismo no me sale tampoco. Bien, vale, que eran los 4 humores, entonces estaba todo juntito de alguna manera y la sangre no era un elemento diferenciado de todos los demás en ese momento, pero sí se utilizaba también como pigmento para precisamente crear esa digamos esa unión entre los objetos y las personas. No olvidemos, por ejemplo, casos recogidos, por ejemplo, en libros como el Fausto o cosas así, donde la sangre es un elemento fundamental de reunión, de tú y yo estamos en lo mismo, mucho antes de que se supiera que había grupos sanguíneos y que había algo nada parecido. Pero fíjate, sin saber nada como eso, que luego se mitificó en el siglo XIX, cuando empieza el darwinismo social y todas estas cosas vinculadas a la política del siglo XIX-XX, había una tendencia, una sensación, porque meramente es una captación de lo que tú percibes de que la sangre es la que te transmite la herencia, o sea que las cualidades se transmiten con la sangre. Fíjate qué curioso, no solamente el aspecto, lo que tú ves a primera vista, lo que luego los antiguos empiezan a dividir en razas a los seres humanos, o sea, lo que tú ves a primera vista, sino también incluso las cualidades, es decir, mi pueblo determinado tiene unas cualidades superiores a las tuyas que se transmiten porque mi sangre se transmite a mis hijos y a mis nietos, lo que me separa del bárbaro de al lado, que es un pobre hombre. Es decir, esa diferencia que genera elementos de carácter aristocrático entre las élites de los lugares que hacen que intentes proteger tu legado mediante la protección de tu descendencia. Fijaos el extremo egipcio, que era delirante, Pero donde bueno, se casaban ahí... entre hermanos, para no contaminarse. Pero ahí entramos directamente solo también en una cuestión económica. El mantenimiento de la sangre Claro, y por esa supuesto. continuidad era para no perder todos esos derechos adquiridos durante la vida. O sea, realmente quienes empiezan más a establecer esa situación es el Imperio Romano, tú lo sabes perfectamente, y es el hecho de que, ¿para qué? Para que lo que eran las propiedades del ciudadano no se perdieran y continuaran en su propia familia. Luego estamos hablando de ahí de una cuestión, o sea, tenemos que entender una cosa, de alguna manera
cuando hablamos de la sangre, el problema de la sangre ha estado asociada, por un lado siempre, a todo lo que es la cultura del ser humano, pero por el otro lado ha sido perseguida y rechazada. Siempre ha sido un concepto que ha estado asociado a ideas un poco oscuras porque nunca se han llegado a entender. Los primeros estudios que se establecen sobre la existencia de toda una red sanguínea, estamos hablando de la antigua Grecia. Ya se hablaba. Luego estamos hablando de que es algo que luego llega la Edad Media. La Edad Media es un agujero negro cultural gracias a ciertas circunstancias en el que desaparece todo lo que es la base de conocimiento y solo se establecen y se un agujero cultural, fíjate, yo creo que en gran parte base al miedo. Y tan al miedo, es que si decías lo que no debías, inmediatamente ibas a la hoguera, o sea, es que estamos hablando de un miedo, claro. No es el miedo, es que la religión católica introdujo ahí unos elementos que venían fundamentalmente del mundo judío, del mundo judío y tal, que estaban absolutamente distorsionados, pero precisamente para la consecución del poder. O sea, realmente es que, por ejemplo, un caso muy concreto, como la sangre siempre se ha asociado, por ejemplo, a la emoción, porque la emoción no estaba en el cerebro en el pasado, sino que siempre ha estado en el corazón, pues entonces lo que se acudía es precisamente a esa circunstancia y tal, para tener a la gente, pues de alguna manera cogida dentro de una red de la que no te podías salir de ninguna forma. Mira, al hilo de lo que mencionaba, hablando ahora de Grecia, ¿no? De lo que mencionaba Manuel antes, de la sangre como transmisora o como elemento de enlace entre lo que está vivo y lo que no lo está en un renacimiento, quizá en una de las escenas más bonitas de la literatura universal, que es la sangre tiene una gran importancia, que es aquella en la que Ulises tiene que ir a buscar al espíritu de Tiresias para enterarse de qué va a pasar en el futuro, y entonces él hace un agujero en la tierra, la llena de sangre de sacrificio, y los fantasmas, los espíritus, acuden desde el Hades al olor de la sangre. Claro, a consumirla, porque es la vida. A consumir la vida. Claro, y es en ese momento maravilloso que él se encuentra con el espíritu de su madre, que él no sabía que había muerto, porque llevaba 10 años fuera de casa, ¿no? Entonces él se encuentra con el espíritu de su madre y comprende que se ha quedado huérfano, y es un momento de un lirismo excepcional. ¿Para qué crees que son los miles y miles y miles y miles? Y hablo de muchos miles de cazoletas que se practicaron en las piedras en toda Europa, desde tiempos remotos hasta prácticamente el siglo X, aproximadamente el siglo X, pues para meter sangre, y esa sangre ofrecerla a los dioses, a los espíritus, a quien fuera, porque es que si nos ponemos a contar coceletas solamente en el caso de España, por ejemplo, en la parte de Extremadura, vamos a tener más de 300.000, por lo menos yo censadas tengo, pero que son muchísimas más, vamos. De hecho, algo parecido ya es lo que venían practicando, antes yo mencionaba, con la criobolia y la taurobolia, y además, ya que estamos en Madrid, parte venían por el culto a Cibeles. Y a Mitra. Sí, claro, tienes una diosa mitraica, claro. Claro, no, vamos a ver, o sea, bueno, es que ya sea menor, todo, relacionado con el mitraísmo. Realmente entendamos que todo lo que es el culto en relación al toro tiene una base claramente mitraica, sobre todo, y de Cibeles. Bueno, más que tiene una base en todo el Mediterráneo, lo que pasa es que entre los mitraicos es especialmente importante. Efectivamente. Vamos a ver, Mitra es la nueva creencia frente a la antigua creencia. Mitra es la nueva creencia frente a la antigua creencia, que era directamente la tierra, que era el toro, su símbolo. Luego estamos hablando de que es cuando realizan esas actividades en las cuales alguien hace una actividad con un toro, sea el que sea, y luego con los años lo convertimos en lo que hoy en día tenemos, gracias a Fernando VII, mejor nos lo mentamos, pues evidentemente lo que hacemos es un culto de el renacimiento de la nueva espiritualidad sobre la antigua espiritualidad de la tierra. Eso tenía una simbología. Hoy no tenemos nada. Un renacimiento espiritual, lo que se pretendía con esos baños de sangre. Claro, era un nacimiento espiritual. De todas maneras, vamos a tratar de ser un poquito rigurosos, no sea que luego nos vayan a tirar piedras. Estamos hablando del toro. Sí, claro. Estamos hablando del toro, pero realmente teníamos que hablar del uro. Porque el toro es un concepto mucho más moderno y además es un concepto artificial. Sí. Es una hibridación que se produce a partir del uro. O sea, curiosamente los uros actuales lo son, pero al revés. Sí, son la reconstrucción de una especie perdida.
Ujú. Bueno, yo creo que como una primera parte de este especie de filandón, de esta tertulia, en la que estamos hablando del poder y del poder mágico también, porque no decirlo, ¿no?, de la sangre, también hay una parte que es muy importante y es todo lo que se deriva de ahí hacia, por ejemplo, los mitos y ritos, en especial los mitos vampíricos. It beats for you, it bleeds for you, it knows not how it sounds, for it is the drum of drums, it is the song of songs. Once I had the rarest rose that ever came to bloom. Cruel winter chill. Decía de la importancia del mito vampírico, y es que, bueno, posiblemente esa parte tan importante de la sangre se ha convertido en una concepción ancestral, en un arquetipo, digamos, que planea sobre todos nosotros, sobre nuestro inconsciente colectivo, y que ha pervivido a lo largo de los siglos en nosotros y en nuestros ideales y en nuestras leyendas y mitos. Otra cosa ya es lo que hoy en día estamos viendo en el mundo del cine. Por ejemplo, y siempre pongo de ejemplo el mundo del cine porque es lo más... Sí, lo más socialmente lo extendido. más socialmente extendido, lo que todo el mundo ve, lo que desgraciadamente mucha gente se dedica más a ver una película que a leer el libro sobre el que está basada, etcétera, etcétera. Pero precisamente el arquetipo del mito vampírico no tiene nada que ver con lo que hoy en día están vendiendo. Sí, evidentemente, mira, y lo quiero explicarlo por una sencilla razón, porque es muy importante que entendamos que partimos de un punto que es: la sangre es el mediador de la vida. El vampiro era una persona que en un momento determinado, hablo de los vampiros centroeuropeos, porque entendamos que en todo el mundo siempre ha habido algún personaje que se alimentaba de la sangre de los vivos para continuar su falsa vida, llamémoslo así. En un momento determinado, ya fueran las brujos vampiros, los upires, como queramos llamarlo. Pero en un momento el vampiro, el upir, por encima de todo, del centro europeo, va a tener la característica de que él se alimenta durante unos días de la sangre de su familia, porque es el medio para conservar el contacto con ellos. Es decir, el vampiro no nace por otras historias raras, nace únicamente porque es una persona que no ha sido verdaderamente despedida cuando ha muerto al otro mundo. Y tiene la característica de que se queda anclada aquí y sobrevive bebiendo la sangre de su propia familia. Pasado un cierto tiempo, el propio vampiro moría, o sea, dejaba su existencia única y exclusivamente porque le había dado tiempo a la familia a despedirse. Ese concepto... Bueno, ese concepto también es el que ocurre mucho quitando el elemento de la sangre, pero es el de muchos fantasmas. Sí, no, claro, es que estamos hablando de una parte de un fantasma. De O sea, muertos, realmente estamos de hablando un de un no muerto. De un no muerto. Claro. O sea, de una persona, de alguien que en un momento determinado no ha pasado a ese otro plano, como queramos llamarlo. Estamos hablando de eso. Y ese es el concepto real de lo que es el mito vampírico. Luego, posteriormente, claro, hemos tenido todo tipo de modificaciones. La existencia de grandes pestes que en un momento que explicaron y daban una supuesta imagen equívoca de todos esos, de ese mito. La existencia, no vamos a decir de literatura, de cómic, del cine, que ha llegado hasta nosotros. Pero entendamos, ahora mismo, por ejemplo, es curioso que en el centro de Europa hablan de dos tipos de vampiros. Su vampiro, este que hablamos ahora mismo, y luego esa cosa que viene de Europa. Esos mitos más cercanos al Drácula de Stoker o cosas por el estilo. O sea, o los destrozos de la señora Meyer o cosas por su cuenta. O sea, que estamos hablando de que lo importante es que entendamos que el mito de la sangre y el mantenimiento de la vida gracias a ella era una cosa que se creaba en eso. El consumo de la sangre era para mantener la vida un tiempo, hasta conseguir realizar un algo concreto.
Ujú. Y que para mantenerse en vida ahí había que practicar, digamos, lo que podía ser el acto de absorber, de succionar. De la misma manera como en el mismo universo, por ejemplo, una galaxia es capaz de absorber a otra, bueno, etcétera. Hablamos etcétera. directamente de que, claro, nosotros es que nuestra concepción médica nos ha quitado una parte, que era el concepto de la energía vital. Ese Es chi, muy importante la ese energía. chi taoísta. Y entonces tenemos la característica de que, claro, pero esa energía vital iba asociada a la sangre. Entonces, el que bebía sangre incorporaba, de alguna manera, la energía vital del enemigo, del familiar, del que queramos. Porque es que estabas incorporando su energía vital que estaba en su sangre. Esa energía vital originaria que estaba en la medicina antigua, griega, romana y demás, que luego posteriormente, cuando llega a la iglesia, desaparece porque, claro, eso roza mucho cosas de brujerías y cosas raras. Y entonces hay que destruirla y hay que bloquearla. Y nos quitan esa parte y nos dejan el elemento físico. O sea, las sangrías, el no sé qué tal, la parte más ridícula de la medicina griega es lo que nos dejan única y exclusivamente porque es lo que llegan a entender, pues bueno, la Inquisición, no es otra persona, claro. Esa energía vital, por cierto, sin sangre ya, que está en ese cuento fantástico que se llama El Orla, de Maupassant, que es un cuento derivado del vampirismo, ¿no? Claro. De todas maneras, estás hablando del vampiro europeo, pero Hombre, claro, sí, en habla el del- ámbito cercano al vampiro europeo existen elementos. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, me ha venido a la cabeza una anécdota en el libro Encuentros con Nombres Notables de Gurdjieff, donde hace la descripción de que la cultura yazidí, o sea, estos que dicen que son los adoradores del diablo y tal, Bueno, es un invento de sus vecinos, Sí. pero... bueno, es un invento de su vecino, de acuerdo, pero vienen exactamente establecidos cómo son los ritos para que uno que ha muerto no vuelva a la vida a beberse la sangre de los demás. Claro. O sea, Pero vamos a ver, es que yo cuando hablo del vampiro centroeuropeo, en realidad lo que estamos hablando es de una creencia que está extendida en todo el mundo, y en particular en aquellas zonas donde la Iglesia Católica no tuvo máximo poder, no desaparecieron en realidad. O sea, tanto Grecia, Roma, como en España, como o sea, lo que es la cultura mediterránea, han existido todo tipo de seres mágicos o diferentes, o como queramos llamarlos, que se alimentaban de la energía de otros seres. Unas veces niños, otras veces animales, dependía de las circunstancias. Todo eso pasa a ser cosa del diablo gracias a la Inquisición e inmediatamente es perseguido. Y todo eso desaparece. Pero en aquellos países en los cuales la influencia católica llega mucho más tardía, se mantienen sus propias creencias. Claro, cuando en el siglo XVIII y XIX se empiezan a conocer que en el centro de Europa existen esos señores llamados vampiros, en realidad no quiere decir que en el XVIII y el XIX alguien se invente el vampiro. No, es que lo que ocurre es que a nosotros nos llega la información de que allí se han mantenido, pero porque seamos sinceros, porque la cantidad de sacerdotes y curas que llegaban allí era mínimo, en unas tierras perdidas y nunca mejor dicho de Dios, y allí no iba ni Dios, y nunca mejor dicho. Con lo cual, claro, la influencia de la Inquisición fue mínima. Aún así, se mantuvo mucho más. Aún sus así, propias ya no solo es que tradiciones. se mantuviera a lo largo del tiempo porque no existiera esa influencia por parte en contra, ¿no? Por parte del cristianismo, de Iglesia, etcétera, etcétera, sino que dentro de lo que es el mito vampírico existe una gran fuerza de sugestión. Fuerza de sugestión que lo conforman una serie de elementos en las que podríamos decirlo pues en 5, ¿no? Por ejemplo, bueno, que se ha visto socialmente aceptado dentro de lo que es la figura del vampiro, que es, por ejemplo, la capacidad sexual, como incubus o sucubos, por supuesto, el alimentarse de la sangre, la libertad total tras la muerte, y luego también, y algo importante, y que también practican, por ejemplo, los indios en Norteamérica o todo dentro del mundo del chamanismo, la capacidad de transformarse en un animal a voluntad. No, y te digo directamente que no. No, Estamos para hablando ti. de conceptos actuales. Cuidado. Sí. En el origen. No, Vamos a yo ver, digo que transforma- la fuerza de sugestión Efectivamente. que ha tenido es Estamos- que claro, pero estamos para hablando- el ser humano de a pie, joder, es que es como claro, poderes. el mito vampírico son poderes. Son poderes. Pero es que vamos a entender, o sea, realmente el mito vampírico que nosotros tenemos se le debemos a Stoker y a Polidori.
Sí. que Exactamente. realmente es Sí, una sí, sí. creación literaria que no tiene nada que ver con el origen. Y eminentemente romántica. Y Es decir, evidentemente que responde a las características por encima de románticas. todo. Y evidentemente Claro, el caso sobre todo de Stoker muy muy bien escrita, es una novela Sí, no, no, fabulosa. claro, es Y, una y genialidad. además donde hacemos una traslación del ser humano a un puñetero ratón, porque realmente efectivamente El vampiro es un a puñetero partir de- ratón, es sí. el Nosferatu, que es un pobre ratón, un pobre vampiro, Hombre, que pero- es pero- un murciélago que lo que pasa es que es un desgraciado que tiene que beber sangre porque si no Está Juan Ignacio, porque no lo pueden ver los oyentes. Bueno. Está Juan Ignacio haciendo la imagen de un vampiro que parece que tiene un vampirito de. Sí, Un vampirillo por con pobre- peluche. pobre vampirillo. De la rata con alas que le está quitando toda la Entendamos. aureola a Drácula. Para comprender la evolución del mito del vampiro, hay que leer, cosa que generalmente la gente A ver, no hace. te lo voy a decir de otra Vaya. manera. Para comprender casi todo hay que leer, es un problema bueno, terrible. Hay Yo que, creo leer, que hay, eso- que, hay que leer y conviene parar antes de empezar con Crepúsculo. Evidentemente. Al crepúsculo no hay que llegar. Y si llegas a Hay ello, que ir sinceramente, despacito. Eso, despacito. entendamos. Bueno, no es el único caso lo de Crepúsculo, porque no olvidemos la impagable labor de Christopher Lee, que nos le eso mola colocan mucho, por con favor. colmillos cuando realmente el mito de Nosferatu es los dos incisivos. Vamos a ver. Bueno, las guajonas Por canta, ejemplo, pero no estamos hablando de entendamos. vampiros. Los colmillos no empiezan con el mito del vampiro. Realmente no empiezan. Los colmillos llegan cuando vosotros podéis ver las películas de Bela Lugosi. ¿Cuántos colmillos vais a ver? Ninguno. No hay colmillos. ¿Dónde empiezan los colmillos? En las versiones posteriores que se hacen en México, donde las señoras eran mucho más turgentes. Voluptuosas. Y claro, evidentemente el vampiro la clavaba, los colmillos. Vale, Bueno, entendamos. buena precisión. O sea, los colmillos empiezan en las películas mexicanas y luego ya se externalizan a todo el mundo porque queda muy atractivo eso de clavarle el colmillo a la señora. El valor erótico del vampiro, como tú decías, eso, ¿sabes dónde empieza? En las películas porno de señores como Rocco Siffredi, porque antes los vampiros no se comían un Hombre, colmillo. es que Nosferatu era imposible que ligaba, se Claro, olía mal, tenía claro. de color verde, tenía dos Empiezan dientes. a tener capacidades eróticas maravillosas con las películas porno Nosferatu es de muy los raro. años 70. O sea que entendamos. Es cuando empieza a llevar la capa hacia arriba, subida. Efectivamente. Suben la capa, le suben el... Suben la capa y Vale. suben otras Y cosas. se convierten en el Pues ya Draco de les los habéis telecicos. No, no, Hombre, no. claro. Y salen Es del el Draco. ataúd en plena erección. O sea, salen En así plena como si erección. fuera una erección, ¿no? Güey, salen así. Eso Así, ya lo habían ¿no? hecho anteriormente, Sí, pero era bueno. que inventan el ataúd eyectable. Sí, el ataúd, Claro, sí, sí. O sea, entendamos, claro, el problema es que tenemos que leer y conocer nuestra propia historia. El gran problema, lo que el otro día hablábamos, de que la historia es una cosa que no tiene, que se enseña, que no tiene nada que ver con lo que realmente ha ocurrido, pues en este caso nos ocurre lo mismo. Para que entendamos nuestras propias leyendas, nuestros propios mitos, tenemos que tener esa mala costumbre de leer y estudiar lo que ha pasado en nuestra historia. Y entonces, claro, esto, por ejemplo, es muy fácilmente medible. ¿Por qué hoy en día los vampiros son casi superhéroes? Porque se hicieron directamente tebeos de superhéroes vampiros. Sí, pero, Vamos a ver, pero la tumba porque de- mola. Porque mola. Exacto, porque mola, Es que es mola. así, No, cuidado, es sencillo. cuidado. Estamos hablando de algo de que se han ido haciendo verdaderas obras de arte a lo largo de la Estética, historia. claro. Claro, la tumba de Es que, a ver, Drácula, ¿tú has visto que saca madre. algún vampiro que sea feo? No, evidentemente. O sea, quitando, estamos Nosferatu hablando... de Murnau. No, claro, Bueno, el de quitando, Murnau. después de ese salto de, Joder, pero es de- que los del vampiros dos de ahora, dientes. el papanatas este que es de Swarovski, que resulta que no puede salir al sol porque brilla, como si fuera el Gusilud, ¿no? claro, el Swarovski este dice, no, yo es que no salgo por de día porque brillo, claro, se me nota. Venga, hombre, no. Pero Vete a entendamos, casa. los superhéroes, o sea, cuando en un momento Hombre, prefiero las crónicas vampíricas, al menos Sí. con un anillito y lo solucionan, ¿no? existe una circunstancia que es, durante un tiempo, una editorial, que es la EC, crea toda una serie de revistas como la de, pues bueno, Historias de la Tumba, todas estas, que su trascendencia es muchísimo más importante de lo que creemos. Son pequeñas historias de 7, 8 páginas en las cuales se cuentan situaciones donde se lleva el monstruo, el que sea, al mundo americano. Los americanos no tienen monstruos históricos. Se los No, cargaron los tienen con los políticos, indios. no. No, tienen No. monstruos. Bueno, el monstruo histórico no tienen ninguno. Se los cargaron con los indios. Lo que les queda que es el asesino en serie.
Para ellos, el monstruo clásico es el asesino. Que es el suyo. Que es el suyo, claro, evidentemente. que se han Y inventado. entonces, claro... Bueno, luego crearon la cosa del pantano, pero eso es una Bueno, broma. pero... No, pero bueno... Pero eso no fue americano, pero fue un eso ha mago. sido un inglés. Un inglés, Eso ha sido sí. un inglés. O sea, una persona con cerebro. Estamos hablando de otra cosa. Pero Tiran con realmente bala. el asesino en serio es su imagen. ¿Qué ocurre? Que claro, cogen todos los mitos europeos y los llevan a Estados Unidos y los meten dentro de esos asesinos en serie. Y para ello, claro, el vampiro deja de ser un ser de la noche, no sé qué tal, y se convierte en un señor que tiene una vida normal, que puede ser tu vecino, lo único que trabaja en en un banco de sangre para no matar gente, y que tiene una mujer y tiene un niño. Y que en un momento determinado o se dedica a matar gente por ahí a escondidas para que no se sepa. Es decir, ellos llevan todos los monstruos clásicos, el hombre lobo, los hacen reales. y los hacen cotidianos Exacto. al asociarlos al Y al los hacen vampiro. literales. Y los hacen... Pierden el valor simbólico, claro. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento se convierten en personas, y como personas se crean en personajes. Y esos personajes, cuando resulta que pasada un tiempo, que en un momento determinado, la censura americana desaparece y se empiezan a hacer otra vez un cierto grado de tipo, porque claro, todas estas historias desaparecen gracias a la censura americana, porque se las consideraban demasiado fuertes para los niños, toda aquella historia que se montó en su momento, ¿no? Y en un momento determinado pasa el tiempo, se recuperan, pero claro, cuando recuperan, ya la gente que cuenta las historias considera que esto es lo normal. Claro. Y a partir de ahí ya tenemos ese vampiro nuestro de hoy en día, un vampiro normal que convive con nosotros, e inmediatamente ¿quién se mete por medio? Hombre, lo sociabilizan. DC y Marvel. Y crean vampiros, super vampiros. La tumba de Drácula recuperas a Drácula, pero es el gran superhéroe que llega en un momento determinado a tener una mujer, crea un hijo que es un ángel, que en un momento determinado crea una secta de control en el mundo. Todo eso suena a la situación actual que estamos viviendo. Realmente nuestro vampirismo, nuestro mito vampírico se crea en dos historias. Yo Vampiro, que dibuja Tom Sutton y que publica DC, y La tumba de Drácula, de Jerry Conway y Jane Collan, Claro. que publica Marvel. Y con esas dos historias nos cambian completamente nuestro mito vampírico, y lo que hoy tenemos... Con un enorme apoyo del cine. No tiene Sí, como sí, que hombre, luego ya, claro. Es claro, que el luego cine ya la- te viene por Anne supuesto. Rice vendiéndote una historia nueva que no es nada más que volverte Eso otra ya, vez. ya es Pero pero que meternos había- en la cruenta Pero hay que- realidad, hay que ente- actualidad. pero hay que entender de verdad que es un mito que ha sobrevivido, que se ha adaptado a las necesidades, digamos, simbólicas de cada época, pero que es un mito que, tal como lo entendimos hoy, nace cuando Polidor escribe El vampiro, pues este amigo no secretario de Lord Byron, que de realmente Lord lo que Byron, nos ¿no? vende es a Lord Byron. Claro, y que es un mito romántico, no en el sentido actual que le damos a la palabra romántico, sino un mito de la época romántica, y que por tanto es un mito de reivindicación de todo el lado inconsciente, oscuro, irracional del humano, que había negado la ilustración en un momento dado, ¿no? Claro, Ya. pero que además influye en otro fenómeno que este es más local y que no pasó al mundo, digamos, anglosajón de una manera tan violenta, por ejemplo, como se dio en el caso de España, que es el tema del fenómeno de todos los sacauntos y hombres del saco que también se alimentan, o sea, extraían la sangre de sus víctimas y tal para curar las enfermedades y todo eso. Y ese no ha pasado, y eso eran seres reales, No, seres son reales. tradicionales, lo que no se ha convertido Claro, es un mito universal, como ha no sé, pasado con la... efectivamente, Lo eso que es sí lo es cierto es eso el lo que quiero concepto, decir. como tú decías, europeo, centroeuropeo, sobre todo hasta el siglo XVIII, tal, sobre todo ese siglo de las luces, de la razón, etcétera, que incluso el mismo Voltaire, en el diccionario filosófico, él ya definía los vampiros, fijaros, y lo estoy leyendo, como muertos que salían por la noche de los cementerios para chupar la sangre a los vivos. Y una vez hecho esto, regresaban a sus tumbas. Los vivos quedaban pálidos, enfermos y consumidos, mientras los muertos engordaban y recuperaban el color saludable. O sea, Qué bueno. fíjate. Es una transmutación en los- química, clarísimamente, sí, claro. muy bien. Bueno, y hablando, ya que estamos en el tema de la actualidad, vamos con algunos datos dentro del poder de la sangre de rabiosa actualidad.
Sí, estamos escuchando el Drácula, bueno, la banda sonora de Drácula de Bram Stoker. Evidentemente, uno de los temas que a mí una banda sonora, espeluznante y súper bien compuesta, ¿no? Carlos. Fijaros, hay un elemento que es que además está totalmente conectado con lo que estaba contando Manuel. Hay un momento, porque se intuye ya a partir del siglo XIX ya con mucha claridad, aunque era una cosa que tenía algún esbozo, que si la sangre da la vida y es la fuente de la vida, ¿por qué no puedo pasar mi sangre a otra persona para salvarle la vida? Eso se consigue, se ha conseguido. Actualmente nosotros podemos hacer transfusiones de sangre. Claro, el problema es que no se conocían los grupos y había unas limitaciones y llevó un tiempo lograrlo en la forma que hoy conocemos. Pero el hecho de que se confirmara la realidad, de que la realidad confirmara lo que la intuición y las leyendas decían, y es que la sangre te puede salvar la vida, ha ido haciendo caminar el mundo hacia conceptos muy modernos de lo que es interpretación del poder de la sangre. Por ejemplo, fijaos qué cosa más curiosa. Cuando se habla de la tecnología o la capacidad en el futuro de hacernos inmortales mediante nanomáquinas, o sea, máquinas microscópicas capaces de ser programadas y llevar adelante la reconstrucción de nuestros tejidos dentro de nuestro propio cuerpo, lo que se habla, además de formas muy claras, de máquinas inyectadas en el torrente sanguíneo de los seres humanos. O sea, microrobots que vivirían en nuestra sangre para permanentemente mantenernos bien. Es decir, corrigiendo todos nuestros Es como efectos. vivir en el metro del cuerpo humano, Exacto. que son las vías Eso es, pero fíjate, no solamente eso, sino ¿no? el sentido del concepto de que vuelves a tener de nuevo a la sangre como elemento fundamental sin serlo. Es decir, como punto donde podrían residir o vivir las máquinas que nos harían inmortales. O sea, es decir, garantizarían nuestra inmortalidad o nuestra capacidad de mantenernos vivos pura y simplemente porque eliminarían nuestras enfermedades, llevarían los fármacos donde hiciera falta y repararían nuestros tejidos dañados. Fijaros porque de nuevo estamos volviendo una vez más al mito de la inmortalidad basándonos en el poder de la fuerza de lo que tenemos en nuestra propia sangre. Hay una leve ciencia ficción de un buen amigo nuestro, que es Alejandro Polanco, que plantea un asunto muy interesante. Y bueno, no voy a hacer un spoiler por si alguien la lee, porque es realmente buena, pero que digamos que se basa en cierto modo en eso, en ese elemento, en la capacidad de que alguien en el futuro, en algún sitio, pudiera ser capaz de reconstruirnos permanentemente a través de elementos mecánicos construidos, pero a nivel microscópico inyectándonos en nuestro cuerpo humano o insertándonos en nuestro cuerpo. Realmente el mito de la sangre sigue exactamente igual de vivo que siempre. Hubo un momento que se pensó, porque ahora se camina ya la posibilidad de hacer sangre artificial. Sí. Es uno de los elementos que sangre artificial, además, yo lo quería comentar porque uno de los estudios que se están llevando a cabo ya no solo son la sangre artificial, sino el tratar de eliminar los grupos. Exacto, es un objetivo interesante porque, por si alguno sabéis, en la época del CID el AB negativo no existía. Por ejemplo, o sea, es muy reciente, lleva menos de 1000 años entre nosotros. Es decir, los grupos sanguíneos son muestras también de nuestra evolución. Los cero, que sea mi caso, somos los más antiguos, por decirlo de una manera. O sea, somos los que llevamos más tiempo, por alguna forma. A España lo sale, llega al del este, de Europa, de los pastores indoeuropeos, que nos traen otras cosas, en lo que dio lugar al latín, nuestra lengua. Y al mismo tiempo, por ejemplo, están vinculados, los grupos sanguíneos están vinculados a la forma en la que nosotros nos hemos movido por el planeta. Por ejemplo, la gente con gran tolerancia a la lactosa suele tener en España, por ejemplo, en Europa suelen ser grupos A. No digo siempre necesariamente, pero ocurre más. ¿Por qué? Porque viene de conjuntos humanos o grupos que durante miles de años convivieron con animales de los que bebían su leche, es decir, pastores nómadas. Todas estas cosas que ahora se van conociendo y que vamos integrando van haciendo que en gran parte la intuición de los antiguos era real. O sea, no se equivocaban mucho en lo que su propio sentido común les hacía ver. Lo cual es muy interesante porque, fíjate lo que vas a decir, sangres artificiales. Es que si no, no estaríamos de los aquí. Grupos, sustitución de nuestras sangres por otro mito, un mito moderno. Esto para meterlo en la parte Pero fíjate, mágica. eso además, primero nos convertiría a todos, o sea, si En ya de seres por sí humanos lo iguales, somos, en cierto modo, sí. ya de por sí lo somos, Sí. o sea, genéticamente iguales. Ese sería el objetivo, es decir, pero un tema de ir unificando a la población humana mediante elementos. Con lo cual, es que los fijar, es que trasplantes, no todo es sería ninguna más fácil, tontería, es claro. que en los trasplantes Todo sea más sencillo. no habría problemas. Pero fíjate curioso. Evidentemente, claro, el trasplante se fundamenta muchas veces solamente Pero fijaos en qué ese curioso, problema, iba a contar un el mito problema moderno. de sangre. Claro, ¿Cómo una con lo leyenda- cual no tienes que estar en una lista de espera por un No, grupo pero sanguíneo de David- que un trasplante David de te va a corazón poner de un- no, un cualquiera mito- te puede ser un mito del no poder de la solo sangre. cualquiera, sino cualquier, incluso trasplante, pero igual que la sangre ficticia. Sí, crear órganos también artificiales. Órganos Claro, otros artificiales. Órganos creados por nosotros. Pero fíjate que cosa más curiosa, cómo eso se mete en el mito. Y dice, bueno, pero eso en el mundo actual civilizado, eso ya no existe. ¿Cómo que no? Vamos a contar un mito que conoce todo el mundo. La leyenda que Richard se cambia de sangre cada cierto tiempo.
Por ejemplo, no, es que se droga mucho, pero como va a Suiza, a una clínica misteriosa donde le vacían de sangre y le ponen otra nueva. Entonces, pues eso Sí, está sí. totalmente arraigado como leyenda Pero urbana. eso se ha dicho de todos, de un montón de famosos, ¿eh? Fíjate que disparate más monumental, pero están convencidos de que... O sea, hay mucha gente convencida de que se va a Pero tiempo y le cambia la sangre. Lo de este es incomprensible, o sea, francamente. O sea, Eso es otra cosa que es incomprensible. No sé qué hará Keith Richard, pero es prácticamente incomprensible cómo se puede llegar Bueno, con lo que este si hombre ya te vas ha sido a hasta Mick ahora. Jagger, ya ni te cuento. Pues fijaos que precisamente hablando de este tema de la sangre sintética y demás, cómo de nuevo este mito vampírico relacionado con la sangre se adapta, hay dos productos cinematográficos muy interesantes que luego se desarrollan cada uno a su manera, pero que el punto de inicio es muy interesante, que son opuestos, ¿no? El primero de ellos es el famoso True Blood, ¿no? Esta serie que han sacado en la que se inventan una sangre sintética y entonces los vampiros salen del armario, dicen, pues ya que podemos beber la sangre como si fuera Coca-Cola y no tenemos que matar, pues queremos ser ciudadanos con derechos. Y luego está otra película que se llama Daybreakers, que es una película en la que sale Ethan Hawke, en la que los vampiros son ya tantos que ante una cuestión de una crisis alimentaria, pues no hay sangre para todos, deciden estabularnos, que es lo que hemos hecho nosotros con los animales, ante la sobrepoblación mundial. Entonces, ¿cómo ese mito vampírico se adapta precisamente a los posibles avances tecnológicos, ¿no? Y a la situación mundial actual, ¿no? Que es la de la sobrepoblación y la falta de comida, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Este tema. Madre mía, Manuel, ¿tú cómo lo ves? Como un médico. Yo te digo una cosa muy concreta. Vamos a ver, o sea, la ciencia sin duda alguna con el tiempo seguirá facilitándonos la vida como lo ha estado haciendo hasta ahora. O sea, entendamos que nosotros somos producto de nuestra ciencia. Los que estamos aquí, por lo menos un par de ellos, en otra época no estaríamos. Eso que quede muy claro. O sea, y no es por señalar a nadie. Pero que quede muy claro la situación. Perdona, a ver, a Matusalén no lo mires, porque Matusalén, Maese Matusalén ya está por encima del bien y el mal. Tiene el don de la inmortalidad. Pero bueno, lo que quiero decir... Como los vampiros. Pero Como los gracias, vampiros. no, pero en Sí, su no, caso, ahí pero en su está caso esto. no gracias a la sangre, sino a su guitarra, que es Eso está diferente. claro. La música también eleva el espíritu. Hay que ser Ahí sincero, estamos. Hay que decirlo. Pero la realidad es que tenemos el hecho de que eso es algo que van haciendo y manteniéndose más por una razón. Porque si te das cuenta, cada vez tenemos más miedo a morir. La muerte es algo que nos molesta. Es la mayor equivocación que hace el ser humano. Cuando una persona se muere, en el fondo, ¿qué hace? Que pobrecito se ha ido y qué daño ha hecho a la familia que se han quedado aquí y ahora le recordarán. La muerte no la aceptamos, con lo cual lo que vamos a hacer es estirar esta vida. Pero todo no lo lo que aceptamos y eso ya sería para otro otro programa y otro debate, y es el tabú de la muerte. Evidentemente. El tabú social de la muerte. El tabú social de la muerte. Entonces, claro, si entramos en ese juego, entendemos que vamos a hacer lo posible por alargar esta vida todo lo que podamos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, y aparte de que Readaptar. nos aferramos, ¿de qué manera? Hombre, como con uñas. Y lo que vamos a hacer es directamente es eso, por todos los medios, Sí. atacar, conseguir vivir el más tiempo Que posible. se ha convertido efectivamente en el objetivo, el objetivo Lo de esencial. la pérdida de la muerte, como no considerar algo natural, cuando es lo más natural del mundo. Claro, es que algo curioso. realmente nosotros no nacemos, empezamos a morir. Claro. O sea, que quede claro. A ver, es que eso es la cita ineludible. Yo sé que esa frase siempre la digo, la cita ineludible que todos tenemos y para la cual muy pocos nos preparamos. Como aquel famoso epitafio, creí que era inmortal, me equivoqué. Epitafios hay unos cuantos estupendos relacionados con ese. El de perdón usted que no me levante de Groucho es una maravilla. No, pero Eso es un mito, me temo. Eso es un mito. Bueno, pero da igual. Pero es muy bueno, Claro. hay que ser sincero. Claro. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me to love. Y con esta música sensual, esta música tan estupenda, pues vamos despidiendo ya el debate, vamos despidiendo ya la tertulia, este especial Finlandón Verano. Pues bueno, ya llevamos una horita y ahora además nos esperan nuestros cócteles ahí de sangre. Bloody Mary, aquí está ya agitando, Bloody Mary. Fran. pero, agitando el pero Bloody Mary. Bloody Mary, pero sin espejo y sin dar tres vueltas. ¿eh? Vale, vale. Maese, hasta la próxima semana.
Ale, a por una sangría toda la vida. Una sangría, bueno. Bueno, Manuel, que hoy vienes a los sanguijuela, me parece a mí. Totalmente. Solo me vas a dejar contar una anécdota. Y además Sí, que la he pero dejado cortita, muy cortita, obligada para el final. Todos conoceréis esa etapa en que en España empezaron a hablar de la existencia de bebedores de sangre que estaban ingresados en una sección particular de un hospital en Barcelona y demás y tal. Bueno, en aquella época supuestamente eran gente que tenían raíces vampíricas y todo este rollo. Yo en aquella época evidentemente trabajaba en un hospital y estaba en contacto con todo el mundo de los hospitales de Barcelona. Me fui a buscarlos a Barcelona. No los encontré en ningún hospital. ¿Esto qué quiere decir? Los mitos tienen una cosa muy bonita. Son la base para contar historias. ¿Historias? Y Hombre, las sí, sí, historias, sí. la única diferencia es que la historia tenemos que entenderla como lo que es, como una historia, no como una realidad. Nos creemos realidades de donde no las hay. Hombre, lo que pasa es que hay cierta parte de realidad en todos los mitos y en todas las leyendas. Lo que pasa es que uno tiene que leer, como tú dices, y hay que ilustrarse. Leer para, e ilustrar la frase muy gloriosa. Sí, sí, para discernir el grano de la paja. Don Carlos Canales, hasta la próxima semana. Hasta luego, me voy a por el Bloody Mary. Sí, al Bloody Mary. Miguel, caballero. Bueno, y nada, como decía Manuel, efectivamente, lo simbólico. La literalidad es una horterada propia de nuestros tiempos. Sí, sí. Viva Drácula. Eso, viva Drácula. Está Bueno, muy vivo. Gracias también a Frank Zuzquiza, que está al otro lado de la pecera. Y bueno, a todos vosotros, queridos amigos escobuleros, gracias por escucharnos una semana más. Os recuerdo, como hago siempre, nuestra página web, laescobula.com, así como nuestro canal en YouTube, donde podéis encontrar vídeos de diferentes programas. También, por supuesto, nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, la página oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Queridos amigos, tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana. ¡Ay, no, todo esto es sangre! Dilo todo, sangre gratis. Tainted love, tainted love.